Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Bueno, 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. Un poquito, mi hermano, por favor. 1, 2, 3, probando equipo de sonido. 1, 2, 3. Bueno, 1, 2, 3, probando equipo de sonido. Creo que ahí está. Bien, hermanos, vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el libro de Job. Damos gracias al Señor que ayer nos permitió ir a Huauchi, un buen número de hermanos para tomar el curso de educación cristiana. Y bueno, oremos por nuestros hermanos, para que Dios les siga dando ese ánimo y al mismo tiempo Dios siga usando a nuestras hermanas de Huauchi. Libro de Job, capítulo 1, versículo 12. Job, capítulo 1, versículo 12 al versículo 22. Vamos a darle lectura de forma alternada. En el versículo 21 y 22 nos vamos a unir todos. Dice así la palabra del Señor. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. 21 todos, al 22. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la bendición que nos das de congregarnos, Señor, por la hermosa bendición de tu palabra. Y Padre, en este momento te pedimos, Señor, que te manifiestes, que tu gracia sea derramada sobre cada uno de nosotros, Señor. Danos luz, comprensión, entendimiento y sobre todo, Padre, que guardemos tu palabra, Señor, que confiemos plenamente en usted y que tu palabra sea una realidad en cada uno de nosotros, Señor. Bendice lo que se va a exponer, Señor, úsame. Permite, Señor, que en todo momento tu nombre sea glorificado. Gracias Dios por este espacio que nos das. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. Bien, de puesto a la enseñanza, hermanos, una vida guardada en Dios. Hay muchas olas hoy en día en relación al cristianismo, poniendo al cristianismo como algo donde todo te va a ir bien. Todo va a estar bien.
todo va a estar bien, mira, acércate al Evangelio, acércate a Dios y las cosas se van a arreglar, las cosas van a mejorar y a veces se plantea y llegamos a cometer el error de plantear un Evangelio algo próspero. Y es que humanamente la cosmovisión de toda persona, en su mayoría, la cosmovisión que tiene de las cosas espirituales, están más enfocadas en lo terrenal, en el bienestar terrenal, en las cosas materiales, en las cosas que vemos, en las cosas que escuchamos, en las cosas que tocamos, en las cosas que usamos. ¿Será la misma cosmovisión de Dios en cuanto a la vida cristiana? Porque decir que todo va a estar bien, basado en la escritura de tantos personajes que pasaron tantas cosas, te pones a meditar, realmente es bíblico lo que le estoy diciendo, todo va a estar bien. ¿Cómo le dices a una persona después de que le dijiste todo va a estar bien, de un resultado que no fue el que esperaba? De una relación que ya no funcionó y terminaron en un problema. ¿Cómo decirle todo va a estar bien después de haberle dicho Dios va a recuperar a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos y termina partiendo? ¿Cómo le decimos a ellos? Todo va a estar bien. Y esa es la intención de el propósito de esta enseñanza en cuanto a una vida guardada en Dios. ¿Qué implica? ¿Qué realmente es una vida guardada en Dios? Hay un texto que dice que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá. Y eso es una realidad, hermanos. Amén. Dios no se duerme. Dios no se duerme. Dice la Biblia, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ni se dormirá. Hay un texto muy conocido que dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, ¿qué? Mas a ti no llegará. ¿Y qué hay cuando llega? ¿Qué hay cuando sucede algo? Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Fue mi falta de fe? ¿Dios quizá me mintió? ¿Creen que sea eso? Porque a veces no siempre sucede lo que anhelamos, lo que esperamos, lo que estamos deseando que suceda. Y bueno, una vida guardada en Dios, ¿cómo es una vida guardada en Dios? Señor, ¿por qué me permites este problema, en este trabajo? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación complicada? ¿Por qué las amenazas? ¿Por qué en lo económico no salgo, Señor? Y ahí estamos cuestionándonos y podemos llegar a estarnos cuestionando. Una vida guardada en Dios lo refleja la vida de Job. La vida de Job. Por favor, Job 1:7. Y es bueno mencionarlo porque hay mucha gente decepcionada de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, de las cosas celestiales y terminan alejándose de Dios, enojándose con Dios, decepcionados de Dios. Si busqué a Dios y me pasó esto o aquello y se terminan yendo. Y el error a veces está dentro porque vendemos ideas equivocadas, ideas que la Biblia no te respalda. Les vendemos la idea que tus problemas se acaban llegando a la iglesia, llegando al Evangelio. Si se lo preguntara a Esteban, si se lo preguntara a Pedro, si se lo preguntara al apóstol Pablo, si se lo preguntara a los profetas, ¿creen que ellos nos dirían que los problemas se le acabaron cuando llegaron al Evangelio? No. ¿Cómo terminaron ellos, hermanos? El primer apóstol lo matan a espada. Esteban es apedreado. Pedro dice la tradición que murió crucificado y de cabeza porque no se sentía digno de morir como el Señor. Pablo dice la historia que fue decapitado.
Como que no hay un evangelio bíblicamente que te respalde, que es el de la prosperidad, el que no te va a pasar nada. Observemos un día normal en la vida de Job, capítulo 1, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. De algo que debemos estar conscientes, hermanos, que Satanás tiene acceso a la tierra y libertad de andar por ella. ¿Y qué creen? No anda jugando. Satanás sigue teniendo de forma vigente ese acceso a la tierra y todo lo que hay en ella y no anda jugando. Tiene libertad y persiste en ejercer el propósito que tiene de frustrar los planes de Dios. Era un día normal, versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado? ¿No lo has visto? Ahí estaba tan cerca de Job. El mismo diablo, hermanos. Satanás está más cerca de ti de lo que te imaginas. Tiene acceso a la tierra y a muchas cosas en la tierra. ¿No has considerado a mi siervo Job? Sí, ya lo he considerado. Sí, ya lo he visto. Sí, sé que todos los domingos, hoy en día, sí sé que todos los domingos se levanta y va a la iglesia. Sé cuántas veces va a la iglesia, cuántas veces ora, cuántas veces lee su palabra. Tu palabra, Señor, lo sé. Satanás sabe muchas cosas, porque sigue operando aquí en la tierra. Y es algo que no debemos de ignorar, que Él te está observando, Él te está viendo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Cómo era este varón? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un varón perfecto no quiere decir que no tenía errores, sino que era maduro espiritualmente. Un hombre recto quiere decir que era íntegro, un hombre temeroso de Dios, que respetaba a Dios, apartado del mal. Y aquí la Biblia usa el paralelismo de las líneas para resaltar cómo era Job. El paralelismo de las líneas, cómo es una persona, varón, cómo es un varón perfecto y recto, bueno, temeroso de Dios. ¿Y cómo es una persona temerosa de Dios? Apartado del mal. Observen lo que hace Dios, lo que dice Dios de Job. ¿Qué personaje como Job? ¿No has fijado, no has observado a mi siervo Job? ¿No lo has visto? Observamos que Job era una persona, pues era un buen creyente, un buen hijo de Dios. Era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Y está buena esta pregunta. No, Señor. Te teme, es recto, es íntegro, es temeroso, se aparta del mal, porque tú lo guardas, porque tú lo cuidas, porque tú lo prosperas, porque tú estás, por eso es así. Y aquí observamos el primer punto, la omnipotencia de Dios. La vida de Job estaba guardada en la omnipotencia de Dios, en el poder de Dios. Observe lo que dice. Omnipotencia quiere decir que para Dios no hay nada imposible. Tiene un poder maravilloso. No hay nada imposible para Él.
Todo lo que desea hacer, lo hace. Con el poder de su palabra. Bueno, en ese poder está Job. Y mientras estaba ahí, dice la Biblia, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Es gratis lo que hace Job? ¿Es sin costo? ¿Es sin causa? Ese no. Observe lo que está haciendo Satanás. Es como decir, ¿acaso no crees que lo que hace lo hace por conveniencia? Lo que está aquí diciendo Satanás está poniendo en duda la fe de Job, la convicción de Job. Y al final vamos a analizar qué pensará Dios de nosotros o qué pensará el diablo de nosotros. No, lo está siguiendo a Dios porque Dios le da, porque Dios lo guarda, porque Dios lo protege, porque Dios lo bendice, porque Dios lo cuida, porque todo está bien. Por eso va a la iglesia, por eso se congrega, por eso canta, por eso sirve, porque las cosas están bien, porque mientras las cosas están bien, ahí está. El versículo 10, miren, aunque dice la escritura que Satanás es el padre de la mentira, observe qué gran verdad está diciendo aquí. No le has que cercado. ¿Qué estaba haciendo el diablo? Es el padre de la mentira y está diciendo, no le has cercado. Está diciendo una verdad ahí de lo que hacía Dios con Job. Lo había cercado. ¿No le ha cercado alrededor de él? Y a su casa y a todo lo que tiene. Cercado quiere decir encerrar, protección, rodear. El poder de Dios, la presencia de Dios estaba alrededor de Job. Ahí estaba adentro, adentro. Dios lo había cercado. Por eso el diablo no le podía hacer nada. Él iba y venía y lo que hacía, había cercado y ahí vemos la omnipotencia de Dios. El poder de Dios, que si Dios quiere que no pase nada en la vida de Job, ahí hubiera estado. Ahí estaba la vida de Job. ¿No le ha acercado? Lo tenía bien protegido, hermanos. Bien, bien protegido. El poder de Dios estaba alrededor de este personaje, de él, de su casa y de todo lo que tenía. Dice la palabra, al trabajo de sus manos has dado ¿qué? ¿Has dado qué? Bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Por eso te sigue, Señor. Por eso es como es. Porque lo has acercado. Lo estás cuidando, lo estás protegiendo, lo has bendecido, le has dado hijos, le has dado bienes. Por eso, Señor, te está siguiendo. Sus bienes han aumentado. No le falta nada. Tiene terreno, tiene casa, tiene coche, tiene hijos, tiene un buen marido, un buen esposo. No le falta nada. ¿Será que eso hacía que Job adorara y fuera temeroso de Dios? ¿Será que lo que Dios le había dado era el medio por el cual él se había acercado tanto a Dios? Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, todo lo que tiene, absolutamente todo. Y verás si no me contra ti en tu misma presencia. Solamente toca. Lo único que tenía que hacer Dios es quitar un poquito su protección. ¿Para qué? Para que Satanás interviniera. Tócalo. Toca todo lo que tiene y verás
que es un mentiroso, Job, que realmente su fe es por conveniencia. ¿Y qué estaba diciendo aquí Satanás? Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Blasfemar quiere decir, hermanos, maldecir a Dios por traición. Y maldecir, el significado es hablar con mordacidad, en perjuicio de alguien, denigrándolo, murmurando y criticar. Y no a veces sucede esto en la vida del cristiano de hoy. Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué no suben las ventas? ¿Por qué este problema en el trabajo? ¿Por qué este problema con la familia, con el esposo, en la escuela, en la iglesia, con el hermano? Y a veces estamos echándole la culpa a Dios. Creemos que Dios nos ha traicionado. Y así hay gente, mientras las cosas están bien, por favor observe qué dice el capítulo 2. Mientras Dios no le quita las cosas materiales a la gente, mientras Dios no le quita, no toca lo que tiene, la gente tiende a estar bien. Y es porque hay muchos que no están fincados en el Señor, no están agarrados bien de Cristo. Observe una persona, capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Después, ¿qué dice? Maldice a Dios. ¿Dónde tenía la mirada la esposa de Job? En las cosas materiales. Mientras todo estaba bien, yo creo que jamás le dijo su esposa estas palabras, pero cuando le quitó las cosas, ahora sí cambian. Maldicen al Señor, blasfeman del Señor, reniegan del Señor, se apartan del Señor, dejan de congregarse. ¿Por qué? Porque hay cosas que se les quitaron. Y ahí te das cuenta que una persona como su esposa no estaba refugiada en el Señor. Estaba refugiada en las cosas materiales, en lo que Dios le daba, así como hoy en día. Volvemos a Job capítulo 1, versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás, si no blasfema contra ti. En tu misma presencia, si no blasfema. ¿Cómo te das cuenta si una persona realmente está afincada en Dios? Cuando Dios toca las cosas que le rodean, a las personas que le rodean, las cosas materiales, su propia salud, ahí te das cuenta qué es lo que hay en su corazón. Terminan enojados, maldiciendo, apartándose y haciendo tantas cosas, murmurando del Señor. Como la esposa de Job. Y aquí lo interesante es que observamos que dentro del poder de Dios, Satanás tiene un poder limitado, es poderoso. Pero el Señor es todopoderoso, porque cuando dice no, es no. Amén. Versículo. Aquí vemos a Satanás con limitación. No está esperando a que pase algo, no, ahora, quítale ahora. Número 2, ¿qué observamos en esta porción, hermanos? La soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir que es soberano? Que Dios tiene el control de todas las cosas. Una vida guardada en Dios entiende que Dios es soberano, y ser soberano quiere decir que Dios tiene poder y autoridad del cielo y de la tierra, y que Él hace con lo que es de Él lo que Él quiere. No, es mi trabajo, Señor. ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué mi salud? Es mi salud. Veíamos hace poco que nada es de nosotros,
porque el creador de todas las cosas es Dios. Y Él sabe, Él puede hacer lo que se le antoje, porque es creador de todas las cosas. Así que Dios es soberano, dueño del cielo y dueño de la tierra. Y Job lo entendía muy bien. Los camellos, tú me los diste, Señor. Las ovejas, tú me las diste, Señor. Los asnos, tú me los diste, Señor. Los hijos, tú me los diste, Señor. Ah, pero qué difícil es soltarle las cosas al Señor. Qué difícil. Incluso la propia vida, ¿cuántos se niegan a entregarle su corazón al Señor? Aún el cristiano que dice que tiene a Jesús en el corazón, ¿cuántas veces se niega a no entregarle un área de su vida al Señor? Porque cree que es de Él y no se entrega al Señor. De tal manera que viven una vida voluble, porque no se dan cuenta que su vida ya es de Dios. Y se niegan y están jaloneando, no. Es mi tiempo, es mi vida, es mi dinero y es todo mío. Job entendía que Dios es soberano. Y cuando hablo de ser soberano, que tiene un control de todas las cosas, de las buenas y de las malas, porque si fuera solamente soberano de lo bueno, no sería soberano casi de nada en la tierra. Es soberano de todo. Dios sabe por qué pasan las cosas. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Solamente no pongas tu mano sobre él. Ahí está la soberanía. Sucede lo que permita que suceda. Sucede, hermanos, eso. No toque su vida. Si Satanás no le dice, si Dios no le dice esto a Satanás, inmediatamente Satanás le quita la vida, lo mata a Job, porque dice la Escritura en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, para hurtar, matar y destruir. Pero Dios le dice, no vas a tocar su vida. No la vas a tocar. Solamente los bienes. Quería que maldijera a Dios. Y a veces sucede esto en la vida, hermano. Entendamos que Dios es soberano y que Dios tiene un control de todas las cosas, que si algo se va, si algo se queda, si algo sucede, si algo pasa, Dios lo está permitiendo. Así es el Señor, Dios lo está permitiendo. Él pudo evitar que Satanás no le quitara a los hijos, lo pudo evitar, pero lo estaba permitiendo. Pero a veces surge el enojo, la molestia, el odio, el rencor, la amargura, la indiferencia, el lamento, la maldición. ¿Por qué, Señor? Si me lo diste y ahora me lo estás quitando, ¿por qué, Señor? Y empezamos con depresión, con amargura, con rencor y muchas cosas, porque no aceptamos la soberanía de Dios. No la aceptamos. Recuerda, hermanos, que Dios tiene autoridad de todas las cosas. Así que para cuando te suceda algo, recuerda, a ver, ¿de qué soy dueño? ¿Soy dueño de mi familia? ¿Soy dueño de la vida? ¿Soy dueño de lo que tengo realmente? Cuando entendemos esto, cambian las cosas. Por eso, ¿saben? Las palabras de Job adelante. Cuando dice Dios dio y Dios quitó. Entendía la soberanía de Dios. Maravillosamente la entendía. Pero a veces no lo aceptamos. No lo aceptamos. Versículo que sigue, el 13. ¿Cuántas veces dice el versículo 13? Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito.
Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Les robaron los bueyes, mataron a los trabajadores. Y Job escuchando. No lo vemos ahí diciendo, voy a vengarme, voy a pelear. Los sabeos, ¿quiénes son? Eran beduinos, seminómadas, un grupo de personas que se la pasaban habitando en el desierto. Él pudo haber dicho, a ver, ¿quién me hizo daño? ¿Quién me afectó? ¿Quién me lo quitó? ¿Quién mató a mis criados? Ahorita me voy a vengar. Con la fama que tenía Job, pudo haber hecho y tomado venganza de los sabeos, pero no lo hizo porque él sabía que Dios lo estaba permitiendo. Sabía. Versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. ¿Era fuego del cielo? No. Era del diablo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Echándole aquí este personaje a Dios la culpa de lo que había pasado. Y a veces así sucede. Le echamos la culpa al Señor. Fue Dios, ¿por qué Dios eres así? ¿Por qué eres tan malo? ¿Por qué eres tan duro? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué permites esto? Y ahí estamos, ahí estamos. No es sencillo. Pero vemos que es posible como lo hizo Job. No recibió buenas noticias Job en un día. Al contrario, puras malas noticias. No era perfecto, hablando de que no tenía errores, era maduro y recto y sabía cómo conducirse, sabía cómo reaccionar, sabía cómo pensar. Él sabía. A la primera de cambios, a veces cuando sucede algo, queremos pelear, queremos venganza. Si él me hizo, yo le hago. A veces no hay forma de que te atiendan. Ahorita voy a pelear y voy a hacer desorden. Y a veces cosas, andamos buscando de una forma inapropiada las cosas. Ahorita me escuchan porque me escuchan. Y empezamos a sacar la humanidad, la parte carnal. Versículo 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte las noticias. En un día se quedó, hermano, sin bueyes, sin asnos, sin criados, sin ovejas, sin camellos, en un día. ¿Has perdido algo así? Por menos andamos peleando. Andamos discutiendo. Nos andamos demandando. Andamos peleando, dando mal testimonio. En vez de que aceptes las cosas. Si tu fe no está puesta en Dios, cuando no tengas las cosas materiales o lo que Dios te ha dado, vas a estar maldiciendo al Señor. Pon la mirada en el Señor, exclusivamente en el Señor. Concéntrate en el Señor, confía en el Señor, sirve al Señor, ama al Señor, ten devoción por el Señor. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no estén, te vas a derribar, te vas a caer, te vas a hundir. Hermano, sucede, esto sucede. ¿Qué pasó con su esposa? Cayó derribada. ¿Dónde estaba la fe? ¿Dónde estaba la devoción? ¿Dónde estaba el amor a Dios? Bastó con que le quitaran las cosas. Lo material es incierto, hermanos. Es pasajero. Tiene un tiempo de caducidad.
No vamos a ser eternos aquí. Concéntrate en lo espiritual, en el Señor, que es eterno. En Cristo Jesús, concéntrate en Él. Voy a amar al Señor, voy a querer al Señor, tenga o no tenga. Voy a estar fiel en las cosas del Señor. A veces quienes confían más en lo material, empiezan sin nada, amando al Señor, sirviendo al Señor, ya cuando Dios les da algo, cambian la mirada por lo que Dios les da, por aquel que se los dio. Y se olvidan, dejan de servir, dejan de congregarse, dejan de tener un ministerio en la iglesia. ¿Por qué? Porque están más concentrados en lo material. Y yo te invito, hermano, que quites la mirada de las cosas materiales, porque son inciertas. Porque si sigues teniendo la mirada en las cosas materiales, cuando ya no las tengas, vas a maldecir y vas a lamentarte y te vas a derribar. Versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué sucedió? ¡Qué tristeza! Murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Señor, fíjense cómo es la vida. A veces hay escalas. Las cosas materiales, ¿cómo se fue el diablo? Con las cosas materiales primero, con los bienes. Después, ¿con qué se fue? Con la familia, con los hijos. En un día perdió sus hijos, hermano. En un día. Qué terrible. Yo creo que nadie ha pasado esto, pero lo impresionante es lo que hace Job. Quédate con lo que hace Job. A pesar de que sus hijos murieron, a pesar de que perdió todo en un día, él permaneció fiel porque su vida estaba guardada en Dios. No en las cosas que tenía, no en las cosas materiales, no en las cosas pasajeras, sino en aquel que es eterno, hermano. Una vida guardada en Dios. Versículo 20. Qué tristeza. Estoy 100% seguro que este hombre de tristeza estaba ahí. Lloró. No debió haber sido nada fácil, nada sencillo. Pero el Señor estaba permitiendo esto para mostrarle al diablo que la confianza en Job era genuina en él. Dice el 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. Él está adorando, Señor. Él está adorando, él está ahí clamando al Señor. Y dice el versículo que sigue, y dijo, desnudo. Qué forma de honrar al Señor. Llegamos a la vida sin nada y nos vamos sin nada. Dice la palabra, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es lo que hace una persona que está su vida guardada en Dios. Dios me está dando, pero ahora me está quitando. Él sabe lo que hace. Pero no todos hacemos lo mismo. Por menos estamos llorando, lamentándonos, alejándonos de las cosas de Dios. Por menos. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Cuántas personas aquí no han perdido varios hijos? Y aquí siguen. Aquí está nuestro hermano Chon, nuestra hermana Mago, mi tía Mago. 2 hijos. Están dando muestra que no están aquí por lo que Dios les ha dado, sino están aquí porque aman verdaderamente al Señor. Preguntarles ha sido fácil, no. Sencillo, no.
pero han tenido la mirada puesta en Cristo, en Cristo. Dice la Escritura, y todo esto, en todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No pecó. Son las palabras de un hombre maduro, que está su vida guardada en Dios. Así que, hermano, hermana, deja de poner la mirada en las personas, en el esposo, en la esposa, en los hijos, en cuanto a que sean tu adoración, son mi todo. No, espérate. Ten cuidado con lo que hablas, no sea que Dios te lo quite, eso todo, eso, aquello que le quita la gloria a Él. No, que tu todo sea Dios, porque de Él vienen todas las cosas. Tienes unos hijos, gracias a Dios. Tienes un trabajo, gracias a Dios. Tienes una esposa, un esposo, un carro, un terreno. Lo que tengas es gracias a Dios. Pero cuando la adoración es más hacia las cosas que Dios nos da y no aquel que nos los da, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. No fue en el caso de Job, porque él era temeroso de Dios. Él amaba a Dios y las cosas no eran lo que lo mantenían fiel a él. Él le amaba. Y cómo me gusta la última parte del 22, dice, dicen, todo esto no pecó. No maldijo al Señor, no murmuró, no renegó, quizás sí se dolió en su corazón, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No, tú tienes la culpa. No, tú tienes la culpa, ¿no? Y si la pasan echándose la culpa el uno al otro, ¿por qué la dejaste? ¿Por qué no la llevaste al médico? ¿Por qué se te cayó? ¿Por qué se quebró? ¿Por qué pasó esto? Y echándose la culpa el uno al otro. Aquí lo interesante es lo que sigue. También cómo es que Satanás no le bastó quitarle las cosas, sino que acechó contra él, capítulo 2, por favor. Versículo 5. Satanás acusa a Job de insensible, de que a pesar de que le había quitado unas cosas, él permanecía fiel. Versículo 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Toca su carne, enférmalo, permite que se enferme, que esté postrado, tirado en cama, y me dice si no va a blasfemar contra ti. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda tu vida. Era mole esto para el diablo, porque es mata, hurta y destruye. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hermanos, esto que estaba viviendo Job le dolía, le lastimaba, era insoportable físicamente, era algo terrible físicamente, emocionalmente destruido, hablando de todo lo que le había pasado. Pero ahí sentadito estaba Job, sentadito, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él por la sarna y estaba sentado. ¿En dónde? En medio de la ceniza. Caliente desde luego. El calor le quitaba un poquito la comezón. Ahí estaba Job, rapado, sentadito, sin camellos, sin asnos, sin ovejas, sin bueyes, sin hijos y sin una esposa que lo estaba apoyando. Solo y sin salud. Sentadito. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Hermano, ¿cómo vas a reaccionar
¿Cómo vas a reaccionar cuando las cosas cambien? ¿Vas a mantener tu integridad? ¿Vas a seguir congregándote? ¿Vas a seguir alabando al Señor? ¿Vas a seguir sirviendo al Señor? Amando al Señor, consagrándote en el Señor cuando las cosas cambien. El Señor sabe quién lo puede hacer. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún eres temeroso de Dios? ¿Eres recto, íntegro, apartado del mal? No, hombre, aquí renunciamos muchos. No, si es así, Señor, no. Alguien me dijo allá en la Betel que todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien. Pues me engañó. No andes engañando a la gente. Dios permite ciertas cosas en la vida del cristiano. Aún retienes tu integridad. Que el Señor forme en nosotros un carácter como el de Job, hermano, maduro en la fe. No debe ser nada fácil. Ahorita tenemos todos la mayoría, su esposa, los hijos, pero si las cosas cambiaran, acuérdate de Job. Acordémonos de Job, maldice a Dios y muérete. Alguien le predicó a la esposa de Job, el Dios de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, que mientras las cosas estaban bien, todo bien, pero terminó maldiciendo a Dios. Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Gracias a Dios que nos da este ejemplo. Y ahí le mostró Dios a Satanás que una persona hecha del polvo fue más fiel que el mismo Satanás que fue hecho en el cielo. Le está dando una lección tremenda ahí a Satanás. ¿Cuántas cosas le quitó Satanás a Job? Muchas. Pero hubo algo que nunca pudo derribar. Su fe en el Señor. Amén. Que todo se puede derribar, pero que tu fe siga firme. Confía en el Señor, alaba al Señor, sigue adelante. No va a ser sencillo. Lo que nunca pudo derribar fue su fe. Esa confianza plena en el Señor. ¿A qué grado padeció Job? Capítulo 7, versículo 5. Miren, hermanos. He visto perros con sarna, pero nunca con gusanos. ¿Hasta qué grado llegó la sarna? Mi carne está vestida ¿de qué? De gusano. Y de costras de polvo. Fue algo terrible. ¿Qué cosas vivió Job? Una vida guardada en Dios. Está resguardada en la omnipotencia de Dios, pero al mismo tiempo sabe que Dios es soberano y que en algún momento puede permitir lo desagradable en la vida. Una vida guardada en Dios acepta su voluntad y no peca como lo hizo su esposa, maldiciendo a su propio Dios. Amén. Así que, hermanos, en la vida vas a tener problemas, en la vida cristiana. ¿Saben cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. ¿Saben cómo murió Esteban? ¿Saben cómo murió Isaías? Aserrado. ¿Saben cuántas veces metieron a Jeremías en una cisterna de cieno, de lodo podrido? Muchas veces. Y ellos sabían, todo va a estar bien, no, confiamos en Dios. Y como decía Sadrach, Mesach y Abednego, no te vamos a adorar y si Dios no nos guarda, si tenemos que perecer, perecemos. Así que, hermano, no creas, Dios es amoroso y te va a guardar, pero también puede permitir que seas afligido. Amén. Pero mantente firme, mantén tu integridad, mantén tu fe, que tu fe no titubee, sigue adelante, sigue adelante. Yo sé que muchos de algunos están pasando problemas y eso no significa que Dios no te ame, no, Dios te ama.
pero permite ciertas cosas desagradables. Así que sigue adelante, pase lo que pase, pierdas lo que pierdas, sigue adelante, confiando en el Señor. Así que, hermanos, espero en el Señor que la vida de Job nos motive a vivir como Él, una vida guardada en Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por lo que eres, Señor. Gracias porque con usted nos debe de bastar. Usted es soberano, Señor. Usted tiene el control de todas las cosas, es dueño de todo, Señor. Solamente fortalece nuestra fe. Ayúdanos a confiar en usted, Señor. Aumentanos en todo tiempo la fe para que cuando los días malos lleguen, Señor, pues no perdamos la integridad, sino al contrario, Señor, mostremos la fidelidad que hay en usted. Bendice a tu iglesia, Señor, fortalécela y permite, Padre, que siga adelante a pesar de los problemas, que siga confiando en usted, amándote, queriéndote, sirviéndote, Señor, a pesar de lo que suceda en cada una de sus vidas. Gracias, Dios, por el tiempo que nos has regalado. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Ay. Hermanos, recibimos una invitación de un curso que se estará llevando el día de mañana, en la semana, de lunes a viernes, de consejería bíblica. Ya lo tomé hace casi un año con los mismos pastores. Esta es otra materia. Me gustaría tomarlo, no sé si me autorizan. Es algo que creo que siempre ha sido de bendición, edificarse, aprender cosas nuevas y sobre todo que es para beneficio de la misma obra. Levanten su mano si están de acuerdo que lo tome. Ok, está bien. Dios mediante, mañana lo estaría tomando y bueno, oren por nosotros y que el Señor nos ayude. Por otro lado, tengo el anuncio de la lectura bíblica. El último domingo del mes vamos a tener un jueguito. Van a participar solamente los que gusten. Esta ocasión nomás se eligió, pero van a participar los que gusten para que le den lectura a donde vamos. Intégrese, incorpórese. Por ahí nuestra hermana Silvia nos ha hecho el favor de compartirlo al grupo, así que lo vamos a estar compartiendo mes con mes para que sepa usted en qué capítulo vamos y por si tiene algo que contestar en el último domingo, bueno, pues yo creo que va a ser de bendición. Vamos a organizarnos todavía más para tener algún presente por ahí. Dios les bendiga.